Gálatas 2, 11, dice así la bendita palabra de Dios. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba. Y teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Para la honra y gloria del Señor. Siéntense un breve momento, hermanos. Vamos a hablar estos últimos versículos de este capítulo 2 de Gálatas. Hablan de un tema acerca de la salvación que es por la fe. Y ya hemos aprendido bastante acerca de el problema que venía teniendo Pablo, y por eso introduce así esta carta, con la secta de los judaizantes. Y es que los judaizantes estaban enseñando a la iglesia precisamente a judaizar, a seguir la ley y la circuncisión. Y esto lo hacían, hermanos, porque ellos, hermanos, al aceptar a Cristo, ya no iban a ser salvos por medio de sus obras, sino ahora tenían que proclamar este nombre de Cristo, y eso significaba persecución para ellos. Al proclamar el nombre de Cristo era, hermanos, darle la espalda a todos los de su nación, ¿sí? Como traicionar su religión. Pero lo que Cristo vino a explicar fue eso mismo, que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de su venida, del Mesías. Y ellos mismos confirmaban y afirman la venida del Mesías, pero no aceptaron en ningún momento a Cristo. Entonces este venía siendo el problema en la iglesia primitiva. Los judaizantes tenían también un problema llamado Pablo, porque Pablo estuvo predicándole a los gentiles esto y les enseñó que no es necesario judaizar, que no es necesario tener a Cristo y hacer todas las obras de la ley, sino que ahora ya estaban libres en Cristo el Señor. ¿Sí? Brevemente, los judaizantes tienen su nombre así por judaizar a la iglesia. Cuando se hacía un sacrificio, como en el tiempo de Israel, un sacrificio de sustitución, se debía creer primeramente en el corazón que iba a haber una salvación. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Moisés les enseñó la ley y les decía: para tu pecado necesitas sacrificar ciertos animales, y entonces tu pecado va a ser perdonado, los vas a traer al sacerdote. Entonces, para que eso funcionara realmente y a Dios le agradara, tenía que ver en el corazón del que lo estaba sacrificando, que creyera. Ese fue el problema que pasó con Caín y Abel. Si ustedes se acuerdan que Caín ofreció un presente y Abel también un presente, pero Caín trató de agradar a Dios por lo que él podía hacer, trajo de lo mejor de la tierra, pero Abel, con un corazón creyente, creyendo en Dios, trajo un sacrificio y creyó que esto le iba a ser agradable a Dios. La humanidad hoy en día, hermanos, siguieron esos dos caminos, ¿verdad? Unos en el camino de creer
de creer en el Señor Jesucristo y otros de creer en sus obras para obtener la salvación. Unos creyendo en el corazón, dando un sacrificio a Dios. En Israel existían también estas dos clases de personas. Los dos grupos, hombres buscando la salvación por obras y otros hombres creyendo en estos sacrificios que le darían salvación y perdón de sus pecados. Cuando llegamos al tiempo cuando vino a nacer Jesucristo, ¿verdad? Encontramos todavía creyentes de estos sacrificios, como María, como Zacarías, como Elizabeth, como Juan el Bautista, como José, que ellos creyeron en este método, hermanos, de sacrificio, pero creyendo en que Dios lo iba a aceptar, que Dios lo aceptaría, porque ¿para qué quiere Dios un borrego o un buey o un palomino? Pero es un sacrificio que yo voy a dar, pero que Dios lo va a aceptar con mi fe, creyendo. Por ejemplo, ahí en Filipenses, solamente para que veamos un poquito lo que los judaizantes eran. Filipenses 3. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice, y es un término un poquito fuerte el que usa el Señor aquí, el que usa Pablo. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del portamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? No teniendo confianza en las obras. Y es lo que enseñaban, es lo que querían los judaizantes, esta secta. A las iglesias les querían enseñar obras de la carne, pero Pablo les dice: guárdense de sus malos obreros, ¿sí? Guárdense de que alguien venga y tienes que hacer esto y esto, guardar todas las leyes, y sin esto no vas a ser salvo. Dice: nosotros somos la circuncisión, nosotros servimos en espíritu a Dios, ¿verdad? Cristo ya cumplió la ley por nosotros, Cristo es nuestro ayo, eso era sombra de lo por venir. Amén. Ya tenemos ahora el cuerpo de Cristo, teniendo el cuerpo no necesitamos la sombra. Amén, amén. ¿Sí? Muchas enseñanzas de Dios les dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, en Él nos gloriamos. Sí, esa es la mentalidad que Pablo venía predicando a todas las iglesias. Dice: no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Y es que si ustedes recuerdan el ministerio de Jesús, los fariseos, Nicodemo, los príncipes de los sacerdotes, ¿verdad? Jesús les reía en la cara, les decía: ustedes son hipócritas, porque nada más limpian lo de fuera del vaso, ¿sí? Y si tanto saben la ley, si tanto estudiaron la ley, ustedes deberían de saber, hoy aquí está lo que la ley escribió, lo que Moisés escribió, lo que David escribió de mí, pero no lo entendieron porque su corazón estaba duro, era una piedra, era como roca. ¿Sí? Necesitan ahora creer en el Señor. Entonces Pablo, aquí en esta misma carta de Filipenses, dice el versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿verdad? Si de eso se trata, dice: si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y explica: yo soy circuncidado, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy todo eso que ustedes quieren que sea. Pero en el versículo 9 dice el versículo 8, ciertamente aún reputo todas las
cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Mi Señor. Qué hermosas palabras, hermano. Yo todo eso lo tengo por pérdida, por conocer a Cristo, mi Señor. Le da toda la gloria al Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia en cosas, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Parece que acabamos de leer ese texto recientemente, ¿verdad? Dice, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces la justicia, lo que nos va a justificar, en lo que Dios se va a agradar a nosotros como iglesia, que le está diciendo a los filipenses, es por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si yo me justificara porque soy hebreo, porque soy del linaje de Israel, tengo de qué gloriarme de eso, pero no me quiero gloriar en la carne, sino en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, hoy todavía existen grupos, hermanos, así que enseñan la salvación por obras. Y aquí en Gálatas vemos algo, antes de, solo vamos a ver un poco, hermanos, de esto. Pero vean lo que sucede aquí, hermanos. En Gálatas 2:11. Pablo, recuerde que él estaba siendo atacado en su ministerio, lo que él predicaba. Y hermanos, él llega ahí a las iglesias de Galacia a confirmar y a defender su ministerio, su autoridad, que el apostolado se lo dio Dios. Y ahora demuestra su autoridad con el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era tenido por alguien, ¿verdad? En la iglesia. No era cualquier persona. El apóstol Pedro era, se puede decir, un líder nato que era tenido como, si pueden ustedes decirlo, como el mayor de los apóstoles, el apóstol Pedro. Pedro, hermanos, en esta ocasión vamos a ver algo. Primeramente, Pedro se desvía. Amén. Pedro se desvía, hermanos. En el versículo 11 dicen, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara. Entonces, imagínense ustedes a estos dos grandes apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo, que en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque el que hizo a Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Estaba Pedro, el apóstol de los judíos, de la circuncisión, y Pablo, el de los gentiles. Los dos, ambos son apóstoles, los dos anuncian el evangelio de la salvación por la fe. Los dos son llenos del Espíritu Santo, los dos son vistos en la iglesia como grandes hombres. El libro de los Hechos está dividido en el ministerio de Pedro y en la doctrina de Pablo. Y ahí los tienen a los dos grandes apóstoles. ¿Sí? Y Pablo dice, le resistía en la cara a Pedro. Pedro en Antioquía comía con los gentiles. ¿Sí? En San Juan dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a pedir agua de una samaritana, la mujer le dijo, ¿cómo siendo tú judío pides a mí de beber? Porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Pedro tuvo esta visión, hermanos, en Hechos 10, que Jesús le dijo, ya lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Entonces él entendió, ¿verdad? Incluso estuvo comiendo con Cornelio, fue a predicar ahí a los gentiles en casa de Cornelio,
y ahí comió con ellos y estuvo con ellos y tuvo un problema con la asamblea de Jerusalén porque había entrado a gentes inmundas. Y él, hermanos, dijo, bueno, es que el Espíritu, yo estaba predicando y el Espíritu Santo, ¿verdad?, cayó sobre ellos. Yo tuve una visión, les contó su testimonio, tuve una visión y vi cómo del cielo descendían animales inmundos y limpios, y el Señor me dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro en ese momento dijo, no, Señor, yo ninguna cosa común he comido, ni inmunda he comido, ni he tocado. Pero el Señor ya le estaba revelando que los gentiles y los judíos, el griego y todo aquel que cree en Cristo es uno. El Señor iba a ser un cuerpo. El cuerpo del Señor no iba a estar dividido, iba a ser uno solo. Y Pedro lo entendió, ¿verdad? Y él, hermanos, en estas ocasiones comía con los gentiles. Pero ¿qué sucede? Que dice, cuando viniendo Pedro a Antioquía, dice antes, el versículo 12, antes de eso, otro ejemplo ahí en Daniel 1:8, dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces los judíos se guardaban siempre. Incluso Dios les puso una dieta muy especial para que no llegaran a un lugar y bueno, se sentaran y se les fuera fácil comer, sino que tenían cierta dieta, ciertas cosas, ciertos aspectos en la carne, que ahorita no vamos a entrar mucho en ese detalle. El asunto, hermanos, es de que todas esas costumbres, ¿verdad? El Señor le dijo a Pedro, todo eso ya fueron clavadas en la cruz, todo eso ya ha quedado atrás, ya el Señor ha cumplido la ley. Pero vean el versículo 12, dice que porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo, hermanos? Recuerden que habíamos dicho que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Eran de los de la circuncisión. Dice, comía con los gentiles antes que viniese Jacobo. Mas después que vinieron, se retraían y se apartaban, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Entonces de repente Pedro, cuando vinieron los hombres que dijeron, no dice que vino Jacobo, sino que vinieron unos de parte de Jacobo. Venimos de parte de Jacobo, somos de Jerusalén, somos judíos. Vinieron a esta iglesia de Antioquía y ahí estaba la iglesia, estaban los gentiles y los judíos juntos, comían juntos. Ya no había esa separación de que yo soy judío, yo soy gentil, todos eran de Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Empezó como a apartarse, ¿verdad? Ya no quiso comer con ellos. Empezó como que a hacer dos grupos, hermanos. Otra vez, uno de gentiles y uno de judíos. ¿Por qué causa? Dice, porque tuvo miedo, dice, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, de los gentiles. Y es que, hermanos, Pedro le temió a esos hombres que eran de la circuncisión, y ellos, pues principalmente eran los judaizantes, ¿verdad? Y Pablo era lo que él había venido combatiendo y predicando y enseñando a las iglesias. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, lo enfrentó y se lo dijo, ¿por qué comías antes con los gentiles y cuando vinieron ellos te retraíste? A Pedro, hermanos, ¿sí? A Pedro. Entonces, los cristianos muchas veces hacemos esto, ¿sí o no, hermanos? Los cristianos muchas veces estamos nosotros entre cristianos y somos cristianos, cumplimos nuestra doctrina, cumplimos la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Cumplimos todo lo que el Señor nos manda, pero cuando
¿Alguien está presente? Tal vez algún familiar. No sé, ¿qué nos enseña esto, hermano? Tal vez alguna persona que, ¿verdad? Y a veces como que nos avergonzamos, a veces como que queremos mantener la paz porque Pedro tuvo miedo, ¿verdad? Entonces, creó una división ahí Pedro, creó una división. La iglesia estaba perfectamente, la iglesia estaba caminando muy hermosa, pero vinieron estos hombres de Jerusalén y Pedro volvió a ser el mismo Pedro que antes, ¿verdad? Volvió a demostrar cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y yo voy a dar mi vida por ti. Y después lo negó al Señor Jesús. Entonces Pedro volvió a ser esa misma persona en este momento. Y hubo una consecuencia, hermanos, porque Pedro era un líder. Entonces siempre mucha gente lo seguía por su autoridad que tenía, por su respeto, ¿verdad? Y vean el versículo 13, dice que los judíos, dice, y a su disimulación, en unas palabras, cuando vio Pedro a estos hombres, a estos judíos que venían, se empezó como a quererse esconder sin que nadie lo viera, tratando de quedar bien acá y quedar bien acá, quedar bien con los gentiles y quedar bien con los judíos, ¿sí? Pero no los enfrentó, no les dijo. ¿Por qué no los enfrentó, hermano? ¿Por qué no les dijo: ya no hay necesidad, pues Cristo nos ha hecho uno en su santo nombre, ya hemos creído en Cristo, ya no hay judío ni griego, ¿verdad? No, sino que se hizo a un lado. Y entonces la consecuencia fue esto, miren, y a su disimulación consentían también los otros judíos. ¿Cuáles otros judíos? Los creyentes, ¿verdad? Estamos hablando de los creyentes, los que habían creído en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Los demás judíos también consintieron. Entonces se hicieron dos iglesias, ¿sí? Se dividió el asunto muy feo. Imagínense un líder que empiece a decir: bueno, ya no vamos a comer con ellos porque es que por no querer tener problemas, porque ese era el asunto, o tuvo miedo de enfrentarlos. La misma Biblia nos dice: teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El versículo 2. Entonces los judíos siguieron a Pedro y dijeron: bueno, pues ya dice que ya no hay que comer con los gentiles, pues ya, nos vamos para acá. Y unos en su servicio y los otros allá en su servicio. Y se hizo una división, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vemos esto, no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces vemos esto? Entonces, lo peor, dice, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Lo que más le dolió a Pablo es que también Bernabé, el que había estado con él predicando en uno de sus viajes, también Bernabé, por eso le habló a Pedro en su cara, ¿verdad? Le dijo, lo resistía Pedro en su cara, delante de toda la iglesia. Le dijo: ¿cómo es que tú antes comías con los gentiles? Y vinieron estos judíos que según vienen de parte de Jacobo, y Jacobo ni por enterado, y tú les tienes miedo y no les dices que no tienen ellos ya que estar judaizando, ni que tú puedes estar comiendo como has comido con los gentiles y ya somos un cuerpo en Cristo. Prácticamente lo regañó, ¿verdad? Prácticamente lo regañó, y es que estaba una iglesia dividida. Una iglesia totalmente dividida, la iglesia de Antioquía. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir hoy es: nunca pongas tu confianza en hombres, aún en los mejores hombres, porque
dice que a su disimulación consintieron también los judíos, ¿verdad? Y aún Bernabé, bueno, si Pedro lo está haciendo, pues ha de estar muy bien, ¿sí? Nunca hay que poner nuestra confianza en ningún líder de nuestra iglesia o de ninguna otra iglesia, sino poner siempre nuestra confianza en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en el Señor Jesucristo, hermano. ¿Ya? Pedro sabía que los gentiles y judíos podían ser un cuerpo en Cristo, pero tuvo miedo. ¿Ya? Tuvo miedo. Fue triste ver a Bernabé con los judaizantes, y es lo que Pablo venía a él combatiendo. ¿Ya? Aún grandes ministros del Evangelio hacen errores, cometen errores, hermano. Eso ha pasado en muchas iglesias, en muchas grandes organizaciones. Sus líderes caen, y al caer ellos, porque ellos no pueden estar mal, se llevan toda la congregación, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en esta iglesia Luz del Mundo, ¿verdad? Su líder comenzó él a hacer cosas fuera de la Biblia, y entonces llevó a todos a ese error, ¿sí? Bendito sea el Señor Jesús. No es suficiente solamente creer en el Evangelio, hermanos, a menos de que estemos dispuestos a obedecerlo, ¿sí? La confianza es más importante que mantener la paz. Antes de entrar del versículo 14 en adelante, hermanos, ahí habla de la salvación que es solamente por fe, ¿verdad? En el siguiente estudio vamos a ver qué hizo Pablo, qué hizo, cuál fue la acción que tuvo. Pero ahorita solamente íbamos a gastar un poco de tiempo en esto, ¿sí? No es suficiente solamente creer a este evangelio, sino obedecerlo. A lo mejor Pedro, por no tener problemas, ¿verdad? Bueno, mira lo que están haciendo, ¿verdad? Mira lo que está haciendo, lo que están diciendo estos hombres que vienen de parte de Jacobo. Y Pedro, bueno, pues no voy a decir nada, mejor voy a apartar, porque a ellos no les parece que se coma con los gentiles. Entonces, para evitar problemas, mejor vamos a hacernos un lado. Ya se irán, entonces otra vez nos reunimos. ¿Y cuántas veces se ve esto, hermano? ¿Verdad? Que alguien está haciendo algo mal o está interpretando algo mal, y para evitar problemas. Bueno, para evitar problemas. Y bueno, no, hermanos, un hombre de Dios como Pablo, aunque fue Pedro, le dijo en su cara: tú estás haciendo mal al apartarte, en vez de enseñarlos, en vez de decirles. Ahí los hubieras dicho, era tu oportunidad de enseñarles y decirles, y que te dejen de molestar en una palabra, ¿sí? Pero no, Pedro dijo: bueno, vamos a mantener la paz, ¿sí? Pedro pensó que podía esconder este error, ¿sí? ¿Cuántas veces pensamos que podemos esconder los errores, hermanos? Creo yo que hay que confrontarlos, ¿verdad? Muchas veces es difícil confrontar el error, ¿sí? Muchas veces es difícil confrontar el error. Decir, en este caso, ¿verdad? Repetimos, ya el Señor Jesús ha hecho un cuerpo de gentiles y judíos, ¿verdad? Pero hay veces que alguien en el ámbito ministerial comete un error, pero no por evitar escándalos o evitar problemas o discusiones en la grey o ¿verdad? Que alguien se vaya, para que no se resfríen los hermanos, se dejan las cosas así que se queden, ¿sí?
Entonces imagínense si Pablo hubiera hecho esto. Bueno, es que es Pedro, él sabe lo que hace, ¿verdad? A lo mejor alguien por ahí, hermano Pablo, pues mira, tú no estás predicando que nosotros los gentiles, ¿verdad? Somos también somos la circuncisión, pero mira Pedro lo que está haciendo. Bueno, déjalo, él es Pedro, pues él sabe lo que hace. No, hermanos, ¿verdad? Por eso este texto me llamó la atención, porque puso a los dos más grandes, si ustedes quieren saber. Porque Pedro es un predicador, fue un predicador y lo consideraban en Jerusalén. Y es considerado y se mantuvo, ¿verdad? Pero cuando tuvo ese error, vino Pablo y se lo enseñó, ¿verdad? Se lo dijo. Así que después vamos a ver, hermanos, qué es lo que dijo Pablo acerca de este asunto, ¿verdad? Cómo reaccionó. Pero por hoy, hermanos, es lo que queríamos explicar, ¿verdad? Siempre no hay que poner nuestra confianza en ningún líder, aunque sea muy grande, y tampoco, hermanos, tener miedo cuando se vea un error y está en la palabra de Dios. Hay que actuar, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. No se puede dejar pasar, porque si se deja pasar, las consecuencias son no solamente Pedro empezó a irse, sino todos los judíos, todos los que ya se les había explicado acerca de que en Cristo somos un cuerpo, tanto judíos como gentiles, y que los gentiles ya Dios les había dado arrepentimiento para la vida. Ahora todo eso había quedado en la nada, ¿verdad? Pedro mismo, él había dicho, ya los gentiles recibieron el mismo don que nosotros. Todo eso quedó en la nada porque él se retrasó. Entonces hay que confrontarlo, hermanos, ¿verdad? Hay que confrontarlo, y el Señor dice, donde están dos o tres, ahí estoy. Ahí estoy. No va a estar solo cuando confrontes esos problemas, no va a estar solo, ahí estoy contigo, en boca de dos o tres testigos, ¿verdad? Si hay algo mal, dilo, y yo voy a estar ahí para